Venimos hablando, Javi, de esta interna que ya puso cuarta y que se ve tanto en el oficialismo como en la oposición. En este caso tenemos que hablar de la oposición específicamente. Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pero por la provincia de Salta. Sí, te diría que la madre de todas las internas dentro de la oposición, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quienes vemos en pantalla. ¿Por qué la provincia de Salta? Sí. Bueno, básicamente por lo que venimos hablando en los últimos días, que tiene que ver con el calendario electoral en las provincias, un calendario que viene muy ajustado. En la provincia de Salta las elecciones por caso van a ser el 14 de mayo. Te diría, Elio, estamos a la vuelta de la esquina. Sí. Y además el cierre de listas, que eso es lo importante, lo que importa en la política a la hora de las negociaciones, es el 15 de marzo. Falta poco más de un mes, ni más ni menos, para que cierren las listas en la provincia de Salta. ¿Qué tiene que ver esa provincia en el marco de esta pelea entre Larreta y Patricia Bullrich? Bueno, básicamente porque Horacio Rodríguez Larreta apoya a Inés Liendo como candidata. Sí. Es la candidata del PRO para la provincia de Salta. La UCR tiene a Miguel Nani, que es otro dirigente muy reconocido en esa provincia, pero Patricia Bullrich en los últimos días se estuvo mostrando con gente o dirigentes aliados y cercanos al gobernador Sanz. Sí. De allí que estos encuentros de Patricia Bullrich con gente de Sanz. Sanz es un gobernador, si se quiere, masista, aliado al gobierno nacional que busca la reelección. Bueno, generaron algún tipo de resquemores, sobre todo en Horacio Rodríguez Larreta. Lo que dicen es, bueno, Patricia Bullrich busca acercarse a los actuales gobernadores con chance de ser reelecto para eventuales apoyos en su candidatura presidencial. Bueno, así las cosas, un nuevo capítulo en la interna de Juntos por el Cambio. La interna de la interna, podríamos decirle. Vamos a hablar de esto con Andrés Malamud. Bueno, es politólogo, ustedes lo conocen. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eleonora, buenas tardes, ¿cómo están por allá? Bien, muy bien, Andrés, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, a ver, decíamos, la interna está que arde en ambos sectores, tanto en el oficialismo como en la oposición. Me gustaría arrancar por la oposición, por esta introducción que hacía Javier hace minutos nada más, y preguntarte por cómo estás viendo el rol de Mauricio Macri frente a esta definición de candidatos. Macri es el nuevo Perón, en el sentido de que sigue siendo el jefe a pesar de no estar en el poder. Y construyó allá en el sur su puerta de hierro, donde van a buscar legitimación los que lo quieren suceder. Y él todavía juega con la ambigüedad, que es una cosa muy inteligente, que hace tanto políticamente como para protegerse judicialmente, sin decir si será candidato o no. Entonces van Larreta y Bullrich, las dos, a buscar su bendición. Y él se las muestra pero no se las entrega. Es muy inteligente lo que está haciendo y lo está haciendo porque puede. Y puede porque ningún otro liderazgo se consolidó después del suyo. Y esto lo que demuestra es dos cosas. Sí. Primero, que hay confianza que van a ganar, porque desde 2018 en América Latina todos los oficialismos presidenciales pierden las elecciones. Entonces, Juntos por el Cambio está confiado. Y segundo, que se odian. Esto no es simplemente una cuestión de estrategia o de ideología. Hay muy mala sangre por detrás. Claro. Y es muy probable que si esta interna es sangrienta, a diferencia de la de 2015, Cambiemos existió porque hubo PASO. Y ahora podría fracturarse porque hay PASO. Claro. No fracturarse porque va a haber diferentes candidaturas. Lo que se van a escapar son los votantes, si los dirigentes siguen haciendo este papel. Claro, sí, vos decís que estas peleas internas que estamos viendo de un lado y del otro no le están gustando para nada a la gente, y eso ¿creés que lo pueden llegar a hacer notar a la hora de votar? Sí. Si Patricia Bullrich insiste con militarizar la guerra contra las drogas, con meter a las Fuerzas Armadas en seguridad interior y gana la candidatura, es posible que los moderados de ese sector vayan a votar moderados en otro partido. Claro. Y si Larreta gana la interna y sigue con esta relación, que él negará, con Massa, por ejemplo, y con lo que algunos consideran el centrismo, los moderados del Frente de Todos, es posible que los extremistas de Bullrich, si pierden la interna, se vayan con Milei. Bueno, así que esto que están haciendo de crispar es porque están seguros de que ganan. Claro. Y esa seguridad se les puede volver en contra. Mira, ya que hablas de Milei, Andrés, te pido, Javi, que nos cuentes qué pasó con Javier Milei, que también tiene su propia interna, ¿no? Bueno, en este caso, puntualmente en la provincia de Neuquén, Elio, esto que pasó es realmente un escándalo por donde se mire, porque yo te lo voy a poner en este título y después lo vamos a escuchar al audio. El candidato de Javier Milei en la provincia de Neuquén
denunció que le ofrecieron $800.000 para bajar su candidatura. Así como escuchás, Helio, el candidato de Milei en Neuquén denunció que le ofrecieron $800.000 para bajar su candidatura. Y lo decía de esta manera, si no me creés, lo escuchamos. Carlos Seguía. En este momento tomé la decisión de no participar y de no ser gobernador ni candidato a gobernador de la provincia del Neuquén. Priorizo mi salud, priorizo mi vida, priorizo un montón de cosas, porque acá hay 2 o 3 pelotudos que se creen que porque tienen un sello son los dueños de tu vida. Métanse el partido en el orto, muchachos, y no hablo de Javier Milei, no hablo de Javier Milei. He decidido a partir de este momento dedicarme pura y exclusivamente al periodismo, porque, insisto, la política es una mierda absoluta, es lo peor que existe en la vida de una persona. Esto que estamos escuchando, me quedé impactada por la forma en que lo dice también, ¿no? Además del hecho. Carlos Seguía, periodista, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo quiero sumar a Andrés, porque en línea con esto, Andrés, que vos estabas diciendo, con respecto a cómo la gente rechaza este tipo de peleas de la política, estamos, esto que acabamos de ver, digo, ¿le genera un mal solamente a Milei o a la política en general? Porque acá además estamos hablando de un hombre que habla de la casta como la política. Yo no querría interrumpir este momento de entretenimiento familiar con el análisis político. Pero lo interesante es que el escándalo quizás es eso, no, pero está bien lo que está diciendo. ¿Es un entretenimiento esto que estamos escuchando, decís? Es un entretenimiento, es muy entretenido. Y lo interesante es que los escándalos no siempre perjudican a los que los realizan, a los que los causan. Claro. La política tradicional se perjudica por los escándalos. La política que viene por afuera y critica la casta y critica la política tradicional se beneficia. ¿Qué es sino escándalo Donald Trump? ¿Y qué es sino escándalo Jair Bolsonaro? Claro. Estaríamos engañados si pensamos que esto lo perjudica a Milei. Hay personajes como este que vienen a romper todo y que apuestan al hastío, al hartazgo, al no doy más, no me los banco más de la población, los escándalos lo favorecen. Claro. Ahora, ¿aparecen estos personajes y estos escándalos por esa incapacidad de generar liderazgos que tiene la política tradicional? Sí, la política tradicional está muy complicada, pero no solamente en Argentina, en todas las democracias occidentales. Lo que estamos viendo es que hay un desgaste general de la política mainstream, de la política central, de la política normal, convencional. Y en todos lados surgen alternativas, a veces por derecha, a veces por izquierda, en algunos casos antisistema, pero sobre todo escandalosa, alternativas escandalosas que buscan en los impulsos de la gente hurgar en la rabia, en la insatisfacción. Porque esto está estudiado. Muchas veces estamos dispuestos a votar en contra de nuestros propios intereses para sacarnos de encima a aquellos que nos humillaron, para hacerles pagar a aquellos que nos hicieron enojar. No me importa si voy a votar a alguien que va a hacer algo que va contra lo que yo pienso, contra lo que yo necesito, mientras lo que gano sea que estos tipos que no aguanto más se van al diablo. Y en sociedades polarizadas no hay liderazgos populares. Esto es algo que nuestros dirigentes todavía no entienden. Quieren ser amados por el 80%. Te ama el 80% cuando estás en una guerra o al principio de una pandemia. Después te puede querer el 51% si haces las cosas mal y te detesta el 49% que está enfrente. Claro. Estoy exagerando los números. No, pero está bien. No se puede ser popular como se era antes. La política convencional, como era antes, en momentos de bajo crecimiento económico y mucha indignación popular, se terminó. Claro. No, estaba pensando esos números, decís, exagerando los números, pero no, algo así le pasó a Zelensky, ¿no? Cuando comenzó la guerra en Ucrania. Digo, ese nivel de aprobación tenía, cerca del 80%. Exacto, y él lo mantiene porque la guerra sigue. Claro. Algo así le pasó a Alberto Fernández al principio de la pandemia, pero rapidísimo se hizo cargo de él solito, tirarse una fiesta en los pies y disipar ese 80% que tuvo durante un tiempo y hoy anda en el 30%. Con suerte. Exactamente. Ahora, tenemos también un tuit de Maslatón. Sí, porque Carlos Maslatón se sumó a esta polémica de la renuncia de Carlos Seguía a su candidatura. Sí. En realidad renuncia por la mañana, pero aclara que después, por la tarde, va a seguir, sostiene su candidatura. Carlos Maslatón muestra, en esto de mostrar chats privados, fíjate el chat que muestra del hijo de Carlos Seguía, un chat entre el hijo de Carlos Seguía y el propio Carlos Maslatón, que, fíjate, ahí lo vamos a ver
Esto pone Carlos Maslatón. Des renunció, ahora Carlos Seguía a la candidatura a gobernador por Neuquén. En la misma audición radial, esta mañana primero dijo que se bajaba y ahora que se desbaja. Qué loco. Con el tono irónico de Maslatón, mensaje del hijo de Guía, recién recibido, aclara valija de $800.000, valores del gran bull market neuquino, lo toma en tono de broma. Lo concreto es que muestra un chat con el hijo de Carla. Ahí está el chat, Elio. Fíjate, lo saluda el hijo de Carlos Seguía, a Carlos Maslatón, Sí. Y ahí cuenta, fíjate lo que dice: se fue la gente del partido que quería acomodar los puestos y sigue su carrera de gobernador, habla en nombre de su padre. Los $800.000 lo ponían de Buenos Aires para que acompañe a Rolando Figueroa, que es el candidato del Movimiento Popular Neuquino, que acompañan Sergio Massa, Macri y Larreta. Saludos. Qué berreta todo, perdón. Pero la verdad que me parece que esa es la palabra, ¿no? Y me sumo a esto que decía Andrés. No quiero interrumpir este momento de entretenimiento con mi análisis, decía Andrés Malamud. Perdón, Andrés, por interrumpirte nuevamente, porque la verdad es que es una berretada lo que estamos viendo en este inicio de campaña, ¿no? Están convirtiendo la política en un circo. Sí. Pero en el circo ganan los payasos. Por eso tenemos que tener cuidado, no pensando que esto perjudica a los que están haciendo estas actuaciones. Muchos de estos tipos se benefician con el escándalo, se benefician con la falta de seriedad. Los que están haciendo las cosas mal son los políticos que se pretenden serios. Esos son los que pierden en este lodazal. Son las peleas de los políticos convencionales lo que genera que vengan los payasos, con todo respeto por los payasos, que es una gran profesión, cuando no se dedican a tratar de gobernar. Claro. Pero en esto están convirtiendo a la política en un circo. Y la gente ante esto reacciona tomando distancia. Por ahora no tuvimos en Argentina los movimientos antipolíticos, antiestado que vimos en otros lados, porque no hizo falta. La gente se desembarazó del Estado y de los políticos sin decírselo, sin saludarlos cuando vuelven de ganar la Copa Mundial, sin necesitarlos para ir a festejar al balcón de la Casa Rosada, sin precisar de que los ordenen cuando salen 5 millones de personas solitos a las calles y no hay muertos. Lo que esto está demostrando es que la política cuando entra es para hacer daño o para entretener, no para resolver los problemas. Y esto es lo peor que la política le puede hacer al país, demostrarse prescindible. Claro, tal cual, demostrarse prescindible. Ahora, Andrés, ¿cómo estás viendo vos también la interna del oficialismo, que también tiene lo propio? Hemos visto, también hemos tenido nuestro show durante toda esta semana entre Guado de Pedro diciéndole cosas al presidente, Victoria Tolosa Paz saliendo a defenderlo. Ahora finalmente el presidente parece que accede a una mesa política. ¿Creés que esa mesa política realmente puede llegar a resolver algo, por lo menos desde las candidaturas? No te digo desde la gestión, pero sí desde las candidaturas. Lo veo altamente improbable. El presidente piensa que tiene derecho a presentarse porque eso es lo que hacen todos los presidentes. Pero hubo uno que no lo hizo, fue Néstor Kirchner, solo que él tenía a mano una esposa. No parece ser el caso de Alberto Fernández. Pero él tiene que decir que va a ser candidato para extender la sombra del futuro, para proyectarse como presidente en ejercicio con poder hasta el último día del mandato. Si después pretende ser candidato, con estos antecedentes en América Latina de que todos pierden y con estos números de la economía, él no tiene chance. Lo que pasa es que él está probablemente, sinceramente convencido de que la economía va bien. Él parece creerse esas cosas que dice cuando habla del crecimiento y no ve la inflación, o cuando habla del crecimiento del año pasado y no ve el estancamiento de este año. Así que con alguien que está tan alejado de la realidad, es difícil entender qué es lo que va a intentar. Y para saber qué es lo que puede hacer, lo que tenemos que ver es quiénes son sus habilitadores, quiénes son los que estarían al lado de él, permitiéndole que sea candidato otra vez. Claro. Si es su gabinete nada más, no parece tener suficiente gente capacitada. No, y ni siquiera su gabinete, porque su gabinete en realidad lo que quiere es competir con él. Y ahí también hay un gran dilema, ¿no? Porque hablamos del ministro de Economía, Sergio Massa, el ministro del Interior, Guado de Pedro, del jefe de gabinete, que también querrían ser parte de esta candidatura. Así es. Estaba pensando en Aníbal Fernández y Victoria Tolosa Paz. Claro, está bien. Su gabinete, porque el resto es un gabinete de otros. Claro, tenés razón. Ese sería su gabinete. ¿Te puedo llevar por un momento a la política brasileña, Andrés? Porque sé que me interesa escuchar tu análisis y tu visión con respecto a estas acusaciones que están surgiendo de Lula hacia Jair Bolsonaro, diciéndole que él está detrás del golpe y de lo que ha sucedido el 8 de enero.
Bien, entonces te lo cuento con casos concretos para que entendamos Dale, mejor dale. cómo están las piezas en el tablero. Acaban de reelegir al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente de la Cámara de Senadores en Brasil. Eso es muy indicativo, pero no sabemos de qué. Y lo interesante es esto. Esos presidentes venían de hace 2 años y eran bolsonaristas. Ahora fueron reelectos siendo lulistas. Esto significa que Lula recuperó fuerza y con esta fuerza está en condiciones de enfrentar a Bolsonaro. Cuando él gana con el 51 contra el 49%, parecía que su futuro estaba casi echado. La derecha tenía 3 veces más legisladores en la Cámara de Diputados que la izquierda. Y sin embargo, con paciencia y con dinero, consiguió revertir la situación. Y hoy Bolsonaro está semi solo. Sigue teniendo un conjunto de lunáticos que lo apoyan, que son muchos, son cerca del 30% de la población. Sigue teniendo simpatía en la comunidad de seguridad, que son sobre todo policías provinciales y algunos sectores militares, pero perdió el apoyo de los gobernadores y de los legisladores, y sobre todo de los jueces. Así que la misma Corte, el mismo Tribunal Supremo, que habilitó el juicio político contra Dilma Rousseff y que el PT consideraba golpistas, hoy son el principal apoyo del presidente Lula. No se habla más de golpismo. ¿Te acordás que decían, fora Temer? Como si Temer fuera el peor de todos los males, el vicepresidente de Dilma que terminó sustituyéndola. Bueno, toda esa gente de Temer hoy, y todos los que son como Temer, lo que se llama el centrón en Brasil, son aliados del gobierno. Y Bolsonaro está autoexiliado, como Pepín Rodríguez Simón, en Estados Unidos. Porque sabe quizás que si vuelve, va preso. Por eso, digo, este autoexilio que vos estás marcando de Bolsonaro, digo, ¿cuánto fue realmente mérito de Lula este giro, este cambio que vos estás marcando, y cuánto en realidad ayudó el propio Bolsonaro cuando no quiso reconocer su derrota en la elección, cuando decidió no entregar el mando, irse a Orlando y quedarse en Estados Unidos? Bolsonaro ayudó, pero acá lo que tenemos que entender también es el valor de la traición. Sí. En Estados Unidos está pasando algo parecido. El trumpismo sigue porque los valores que ellos encarnan son masivos, no son mayoritarios, pero son masivos. Pero eso no significa que ellos tienen que ser los líderes que encarnan esos valores. Puede haber otros. Por ejemplo, hay muchos senadores que fueron electos ahora por el bolsonarismo. Uno de ellos, Hamilton Mourão, era su vicepresidente, que él decidió que no lo acompaña en la boleta para la reelección. Así que lo descartó. Otro es Sergio Moro, el juez que se encargó de meter preso a Lula y que quería ser presidente también y fue ministro de Bolsonaro, y Bolsonaro lo echó. Así que los que vienen del bolsonarismo quizás odien a Bolsonaro más que los que están enfrente, porque lo sufrieron en persona, porque fueron vilipendiados, fueron humillados, fueron relegados por Bolsonaro. Y después de la toma de los 3 poderes del 8 de enero en Brasil, Lula caminó acompañado por todos los gobernadores, los 27, que incluyen unos cuantos bolsonaristas, incluyendo los estados más grandes, Minas Gerais, San Pablo y Río. Así que Bolsonaro, quiero ser claro en esto, sigue representando valores que son masivos en Brasil, pero ya no es el líder de esa representación. Está lleno de bolsonarismo sin Bolsonaro, así que perfectamente puede ir preso, que no van a salir millones a defender. Miles sí, y con esto hay que tener cuidado. Claro, está bien. Miles sí, porque son muy ruidosos, y eso lo hemos visto también en este último tiempo. Ahora, el propio Bolsonaro, sin quererlo, termina fortaleciendo a Lula. Sí, y a Trump le pasó algo parecido, porque ellos estiran, tensan, no llega el momento de la concertación, es siempre golpear. Y en algún momento rompen. Claro. En algún momento rompen con los propios. Y ese es el momento en el que quedan desguarnecidos. Sí. Quería preguntarte por estos niveles de polarización, que también lo estamos viendo, lo vimos en Brasil. Cuando me tocó estar allí cubriendo la elección, yo me quedé impactada con el nivel de polarización que existía allí también. Similar al que existe hoy aquí en la Argentina, y pensaba en un año electoral difícil que nos toca en Argentina, porque al mismo tiempo tenemos una situación económica muy, muy compleja, y como veías recién, no sé si estabas viendo hace un ratito el noticiero, Andrés, pero esto está pasando ahora en la calle, ¿no? Que también tiene el condimento y la tensión de la calle y la tensión social. ¿Cómo puede impactar esto en un año electoral? Es complicado. En Argentina tenemos, aunque no lo creamos, una grieta un poco menos tensa que en otros países. Cuando se hacen las encuestas en todo el mundo, parecemos como el país más agrietado, más polarizado. Sí. Pero la grieta argentina es fundamentalmente retórica. No hay asesinatos por culpa de la grieta. Y lo que no hay tampoco es todavía mundos paralelos. Siempre hay loquitos, en todos lados hay loquitos. Por el movimiento No Vax, los que pensaban que las vacunas eran para que Bill Gates te inserte un chip y controle el mundo, son pocos en Argentina. Y son muchos en Brasil. Están convencidos que Lula es comunista, que no solamente le va a confiscar los depósitos y la caja de seguridad, sino que le va a poner
sin abrigo, homeless, en sus casas cuando tengan cuartos disponibles. Están convencidos. Y hay sketches sobre estos cómicos de Brasil que recomiendo, Porta dos Fundos, donde hacen justamente, cargan, le toman el pelo a estos personajes que son miles. ¿Cómo se llama? Muchos miles. Porta dos Fundos, las puertas de atrás. Fundos. Es un grupo cómico, está lleno, en internet van a encontrar mucho de esto y busquen el sketch, después puedo darte el título, Sí. donde se ríen de esta gente que está convencida de que Lula va por sus casas y por su dinero. Y esta gente es la que tomó los palacios y la que cuando llega finalmente la policía, las Fuerzas Armadas a reprimir, están convencidos que vienen a dar el golpe. Lo salen a avivar, lo salen a felicitar, le salen a dar la bienvenida, porque no conciben que pueda haber militares trabajando para el comunista Lula. Están fuera de la realidad. En Argentina estamos lejos de eso. Hay locos, siempre hubo, pero no son masivos. Claro. Ahora, acá tenemos el condimento extra de una economía totalmente detonada, ¿no? Y una situación social difícil, los bolsillos flacos, que en parte es lo que estamos viendo hoy en la calle. Ahora están reclamando por el potenciar trabajo, pero además lo vemos a diario. Hoy estuvimos en distintos almacenes recorriendo y nos contaban los propios almaceneros, Andrés, que la gente va y pide comprar cosas por unidad. A ese nivel hemos llegado. Digo, por ejemplo, un papel higiénico, abrir el paquete y comprarlo por unidad porque no alcanza, ¿no? ¿Cómo impacta ese condimento socioeconómico en un año electoral como este? No es la primera vez que pasamos por esto. Hubo varias escenas, varios momentos en años recientes en Argentina. Pero hay dos posibilidades. La gente explota o la gente se habitúa. Y lo que estamos observando es un proceso de habituación. La gente lo que hace es resignarse y le encuentra la vuelta. Porque los argentinos aprendemos varias veces a convivir con la inflación. Es muy difícil explicar afuera del país cómo se hace para vivir con 100% de inflación. Y la respuesta es, lo contrario es lo que nos sorprende. ¿Cómo se hace para vivir sin inflación? La inflación es lo natural. Entonces vos la vas tarjeteando, pagás en cuotas, dosificás la compra, comprás de 2 cigarrillos en vez de 2 atados. Es la vida argentina desde siempre. Lo que pasa es que tradicionalmente se le pedía al Estado que lo resuelva. Lo que parece haber ahora es una retracción de la sociedad con pérdida de esperanza. Y el circo de la política no ayuda a recrear la esperanza, que nadie piensa que estos tipos vengan con la solución. Si vota es para expresar un sentimiento, que es sobre todo de rabia o de fin de hartazgo. Claro. Pero en principio, si no hay una explosión, no estoy diciendo que no la haya, si no hay una explosión, la abstención electoral, la menor participación es más esperable que la victoria de un loquito. Claro, es importante esto que estás marcando, ¿no? Esto se puede llegar a traducir en la participación en una elección. Estaba pensando en la fábula de la rana y del sapo en la olla, ¿no? Que a poquito se le va calentando el agua, entonces no lo siente. Y es un poco lo que nos pasa a los argentinos, que vamos naturalizando todo. Estos niveles de inflación. Es un proceso de acostumbramiento. Claro, exacto. ¿Eso vos creés que puede llegar a impactar en el desinterés hacia la clase política? Yo tengo la expectativa de que dentro de la política haya gente que entienda lo que está pasando y tenga ganas de hacer las cosas bien. Que la política vuelva a enamorar es demasiado pedir. La política enamora en momentos trascendentes, sí, como transiciones democráticas o guerras defensivas. Pero tiene que ofrecer soluciones. En este momento no está claro. La gente mira la oferta electoral y no ves gran atracción por las soluciones. Cuando hay algún tipo de afinidad, es una afinidad que está más vinculada con la impulsividad, con la expresividad, que con las políticas públicas. No estamos discutiendo políticas públicas salvo en la superficie. Por ejemplo, esto es lo que está pasando en Rosario, y vuelvo con este tema porque es clave y puede hacer o deshacer un Estado. La intervención directa de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Esa es la receta para el desastre. Lo probaron en México, lo probaron en Venezuela, lo probaron en Colombia. El narcotráfico tiene más plata que el Estado. Si vos mandás a los soldados a combatir, el que les paga el salario más alto es el que está enfrente tuyo. Así que lo que conseguís es tener tipos armados al servicio formal del Estado que trabajan para otro. Andrés, sobre estas cuestiones tenemos que discutir, pero si lo discutimos desde la impulsividad, claro, vamos a terminar como los narcoestados que nos están rodeando de a poco en América Latina. Estamos lejos de eso. Claro. Pero no es imposible que nos pase si no sabemos definir las políticas públicas que evitarían ese destino. Por último, te quiero preguntar, Andrés, por el rol hablaste del rol de Mauricio Macri dentro del armado de la oposición, pero quería tu lectura sobre
la situación de Cristina Kirchner, el rol de Cristina Kirchner que ves dentro del oficialismo hoy? Ella sigue siendo la que representa electoralmente la base del conurbano. Ella tiene la provincia de Buenos Aires. Este es otro tema que está casi fuera de discusión. El peso de la provincia de Buenos Aires en la política argentina. El censo lo acaba de dejar otra vez expuesto, a pesar de que en La Matanza había menos gente de la que pensábamos. Es cerca del 40% de la población. La provincia de Buenos Aires tiene tanta población como la docena o más de las provincias que la siguen. Y el que maneja la provincia de Buenos Aires no maneja el país, pero obstaculiza al que quiere manejar el país. La provincia de Buenos Aires no es la locomotora y no lo va a hacer, pero es el freno de mano. Y Cristina lo que tiene es la llave, el control de ese freno de mano, porque tiene los votos que por ahora le garantizan el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Inclusive si hubiera elecciones ahora, como no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires, aunque ganara Juntos por el Cambio a nivel nacional, es factible que Kicillof o el candidato que ella ponga siga gobernando. Y ese es un escenario de ingobernabilidad. Desde esa llave, de ese freno de mano, Cristina detiene al país. Andrés, siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias. A vos, señora. Te mando un beso. Muchísimas gracias. Hasta allí, Andrés Malamud.